Lo que vamos a ver en el primer punto es lo siguiente. Dios revela el avance del mal. Dios revela el avance del mal y el límite que Él mismo le ha puesto. Dios revela el avance del mal y el límite que Dios mismo le ha puesto. Uno de los temas que hemos visto acerca de Dios, si no has aprendido esto en el libro de Daniel, todavía no has escuchado realmente el mensaje de Daniel, es la soberanía de Dios. Que Dios controla el avance de todas las cosas en la historia de la humanidad. Y es más, este capítulo nos va a mostrar que Dios controla el futuro porque Dios predice con exactitud y con precisión cosas que suceden, que van a suceder cientos de años antes de que sucedan. Es increíble realmente lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces lo que vemos en el versículo 1 es la introducción, suele haber una introducción de cómo es que Daniel recibe estas visiones. ¿Y cuándo las recibe? Si ustedes recuerdan, nosotros terminamos la sección histórica en el capítulo 6 con el imperio donde ya el imperio medo-persa ya ha conquistado el imperio de Babilonia. Recuerden que Judá está bajo el dominio, bajo el control de esta nación que los invadió. Primero Babilonia, pero después Babilonia va a ser invadida por Medo-Persa. Y si ustedes recuerdan el capítulo 5 de Daniel, tenemos la instancia donde aparecen los dedos en la pared, anunciando el final del imperio babilonio, de Babilonia para ser invadido por el imperio de Persia, ¿sí? Entonces a partir del capítulo 5 vemos que ya arranca el capítulo de Persia, pero tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 va a ir para atrás en el tiempo y va a describir cosas que Daniel recibió en visión durante el tiempo que todavía estaba el imperio babilónico en poder. Todavía lo que sucede al final del capítulo 5 no ha ocurrido cuando nosotros miramos el capítulo 8, ¿sí? Porque el texto dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Belsasar fue el rey que aparece en el capítulo 5. Se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Y si ustedes miran un minutito para atrás en sus Biblias, capítulo 7, versículo 1 nos dice, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia. Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Entonces, esta visión que va a tener ahora ocurre 2 años después de lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 7. El punto es que vamos a ver que estas visiones están conectadas. Si ustedes recuerdan, la visión del capítulo 7 tenía que ver con 4 bestias, 4 imperios, uno tras otro que va a seguir, empezando con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que tiene una primera fase y una segunda fase. Y en medio de todo eso tenemos el juicio de Dios y tenemos el Hijo del Hombre que aparece de manera maravillosa. Esta visión va a estar conectada. Entonces lo que vamos a ver en el versículo 2 al versículo 4 es la visión de un carnero, ¿sí? La visión de un carnero, que esencialmente es una oveja adulta que es macho, ¿sí? Versículo 2 al versículo 4. Una imagen común en la antigüedad, una imagen común que ellos reconocerían enseguida a ese animal. Versículo 2, cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Ahora, lo que es importante recalcar acá no es que él estaba físicamente en esta ciudad está a una distancia hacia el este, de donde él realmente estaba haciendo su labor bajo el rey de Babilonia, sino que es una ciudad que va a cobrar más importancia cuando ya Ciro, el persa, está gobernando. Pero en su visión él está ahí, ¿sí? No está físicamente, está en su visión, porque los eventos tienen que ver primeramente con lo que va a ocurrir con el imperio medo-persa. El versículo que sigue menciona, el versículo 3 dice, alcé pues mis ojos y miré, y aquí que un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último.
Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Fíjense que no menciona el este, porque va a venir del este. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie. Recuerden que las bestias representan las naciones. Ninguna nación podía frenar, podía detener el avance de esta bestia. Y nadie podía librarse de su poder, hacía lo que quería y se engrandeció. Y de hecho nosotros no tenemos que adivinar, aunque podríamos sacar la conclusión si entendemos el orden de las bestias en el capítulo 7, de qué país se está refiriendo. Pero si ustedes miran en el mismo capítulo 8, un spoiler alert, una alerta de lo que ya va a decir más adelante, el versículo 20 ya dice, el carnero que viste, con los 2 cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Por eso una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando estudiamos nuestras Biblias es observar. ¿Sí? El texto es claro. ¿Sí? No hay mucho para adivinar acá. El ángel le va a explicar. Esto representa el imperio medo-persa. Y es muy interesante porque si nosotros comparamos lo que vemos acá en Daniel 8 con lo que vimos en Daniel 7, si quieren, miren conmigo en Daniel 7, versículo 4 y 5. La primera bestia, versículo 4, de Daniel 7, dice que era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Si ustedes recuerdan, yo hice mención que esto es una clara referencia a Babilonia y a la obra que Dios hizo con Nabucodonosor, que actuó como una bestia literalmente, en el capítulo 4, por 7 años, hasta que él reconoció que el cielo gobierna y Dios le da un corazón de hombre, ¿sí? Y capítulo 7 continúa y dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada en un costado y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas y le dijeron, así levanta y devora mucha carne. Entonces, esta segunda bestia del capítulo 7 es la misma que lo que es la primera bestia en el capítulo 8. Porque el capítulo 8 se va a enfocar en esos 2 reinos. Primero el imperio medo-persa y después vamos a ver, ahora sí, el capítulo 8, la visión del macho cabrío que representa otra nación. Así que miren conmigo el versículo 5 del capítulo 8. Estando yo observando aquí un macho cabrío que tiene más fuerza y más agilidad que el carnero, venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Ahora el capítulo 8, 21 nuevamente nos va a detallar quién es. ¿Quién es esta bestia? Y lo dice con claridad. Miren 8:21. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y si recordamos Daniel 7, versículo 6, después de esto seguí mirando, y aquí otra más semejante a un leopardo. Recuerden que dijimos un leopardo es un animal muy veloz, que tenía sobre sus dorsos 4 alas de ave, es un animal veloz que vuela, y que esta bestia tiene 4 cabezas y le fue dado dominio. Y acá en el capítulo 8, versículo 5, menciona un macho cabrío que ni siquiera toca la tierra. Nuevamente el mismo concepto, es el mismo animal, que el 8:21 nos dice específicamente que es Grecia, lo dice por nombre este país. Y esto es increíble, mis hermanos, porque esto fue escrito cientos de años antes que el imperio de Grecia haya conquistado el imperio medo-persa. Versículo 6 continúa al versículo 8 y dice, se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió
los dos cuernos. Lo que es interesante es que si conocemos la historia de lo que sucedió, el imperio medo-persa, previo a esta conquista de Grecia, había atacado en 2 ocasiones a Grecia. Y los relatos históricos nos hablan de que Grecia estaba enfurecido y quería vengarse del imperio medo-persa, tal como la palabra de Dios profetizó de antemano. El texto continúa, dice, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Es una profecía muy detallada de la realidad de que no solamente Grecia iba a conquistar, sino que iba a haber uno que iba a ser engrandecido, poderoso, nada más y nada menos que Alejandro el Magno, que él conquistó al mundo, el mundo civilizado, conocido en ese momento, con una rapidez que jamás se había visto. En cuestión de 2-3 años él había conquistado el mundo entero, ¿sí? Con 30 y pico de años ya había conquistado el mundo. Y lo que el texto nos afirma es que esta persona tan poderosa, que se creía Dios, que se creía poderosa, Dios lo elimina en cuestión de poco tiempo. Él muere con 32 años, se cree, de malaria, de una enfermedad. Y es lo que el texto nos habla de que este cuerno se rompe y que en su lugar le salen 4 cuernos, y es exactamente lo que sucede. Que Alejandro el Magno tenía 2 hijos, pero ambos fueron asesinados, entonces no tuvo descendencia. Y por lo tanto, después de mucha lucha interna, sus 4 generales, y eso lo pueden buscar en las páginas de la historia, Daniel profetiza esto cientos de años antes, sus 4 generales toman el control de 4 partes del imperio, el imperio queda dividido en 4 partes. Mis hermanos, esto nos habla sobre el poder de la palabra de Dios. Nosotros debemos asombrarnos de la maravilla de la profecía en las Escrituras. Se ha dicho que de cada 4 páginas en tu Biblia, una de esas páginas tiene que ver con profecía. Y de cada profecía que hay en las Escrituras, la mitad de las profecías que hay son cosas que ya se han cumplido. Y eso nos da confianza de que si Dios dijo que esto iba a suceder así, de esta manera precisa, cientos de años antes, y se dio al pie de la letra, podemos confiar que lo que Dios ha dicho que todavía no se ha cumplido, se va a dar al pie de la letra. Nuestro Dios es un Dios fiel. La palabra de Dios siempre se cumple, mis hermanos. Es uno de los propósitos de la profecía, es animarnos y ver, Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es poderoso. Lo que Él dice se cumple. Antes de que ocurriera, Dios ya había dicho al detalle lo que iba a suceder. Yo no sé todavía cómo voy a hacer para predicar Daniel 11, porque tiene muchísimo detalle. Tiene 125 profecías, Daniel 11, vayan leyéndolo, que se cumplen al pie de la letra. Pero mis hermanos, el punto es que Dios conoce el futuro, Dios controla el futuro, y Dios en su palabra nos muestra que Él es poderoso para hacer tal cual Él dijo. Dios controla todo. No sé cuántos de ustedes vieron la película o las películas Volver al Futuro. Veo algunas cabezas, algunas sonrisas. Es más una película de mi tiempo, donde el Doc, como es conocido, que es un científico medio loco, inventa una máquina de tiempo. Y esa máquina de tiempo la inventa en una forma de un auto, ¿sí? Que al llegar, creo que es 85 millas por hora, entonces entra, se pone la fecha y viaja al futuro. Y se llama Volver al Futuro porque se vuelve después al futuro. El tema es que hay muchas complicaciones en todo el proceso. Pero en la segunda película, la secuela, hay 3, en un momento, el que es como una especie de bully, que se llama Biff, que siempre está siendo un bully, en el futuro va y primero
consigue un almanaque deportivo de todos los resultados de distintos partidos en el deporte desde 1950 hasta el año 2000. No recuerdo la fecha, pero era después del 2000 que esto estaba ocurriendo en el futuro. Y entonces lo que él hace es logra robar la máquina que está en el futuro, que está en el 2000 y pico, y viaja al pasado y le entrega este almanaque a él mismo. Es decir, Biff cuando era más joven. Y Biff piensa, este viejito está loco, no sé qué me está diciendo. Y él le dice, vos presta atención a lo que está acá y vas a hacer mucho dinero, porque vas a poder apostar los resultados, vas a saber los resultados antes de que sucedan. Y este Biff joven no le da mucha importancia, no lo ve de vuelta, guarda su revista. Y en un punto está escuchando un partido y dice, no, el resultado es claro, y termina siendo otro resultado, y se da cuenta, eventualmente se da cuenta, que todo lo que está en ese almanaque se cumple al pie de la letra. ¿Pero por qué? Porque está escribiendo el pasado. Es una revista del futuro. Y a él tenerlo, en el pasado puede saber exactamente lo que va a pasar, y si llena dinero, más adelante en la película él se hace muy poderoso. El punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios que ya nos dice todo como si ya hubiera sucedido. Para nosotros que estamos hoy, 2026, los eventos que Daniel profetizó en Daniel 8 ya se han cumplido en su totalidad. Hay secciones de Daniel no, pero en este capítulo las cosas que han sido profetizadas ya se han cumplido en su totalidad. Pero en ese momento eran futuro, y así también nosotros tenemos otras cosas en el libro de Daniel y en otras porciones que no se han cumplido, pero nosotros sabemos que se van a cumplir al pie de la letra como si eso se hubiera escrito desde el futuro. Porque nuestro Dios controla todas las circunstancias y el avance de la historia. Él es soberano y su palabra es poderosa. Y esto nos lleva a la última parte de esta sección que la vemos en el versículo 9 al 14, que va a describir más de lo que va a suceder en este imperio de Grecia. Versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa es una referencia a Israel y a la zona de Jerusalén. No porque esa tierra en sí sea extremadamente bella, pero por el hecho que ahí está el pueblo de Dios y por el hecho de que ahí está el templo de Dios y está la manifestación de la presencia de Dios. Versículo 11 dice que se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. El punto es que está describiendo a alguien que va a existir para el tiempo de Daniel futuro, que va a crecer y va a buscar oponerse al pueblo de Dios. Y cuando miramos las páginas de la historia nuevamente, miramos una persona que se llama Antíoques Epífanes, el cuarto. Había varios. Antíoques Epífanes, el cuarto. Y lo que es interesante de esta figura política es que él llegó al poder no porque le correspondía a otro, pero él logró a través del soborno y a través de halagos, a través de sus influencias políticas a robar ese puesto de poder, como ha sucedido a través de la historia. Y este es un hombre muy malvado, que de hecho el texto menciona que él hace caer las estrellas. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, si miramos en el contexto de Daniel, muchas de las imágenes se interpretan en el mismo libro. Y Daniel 12 nos habla en el versículo 3, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas. Entonces, por esa referencia que Daniel hace en el capítulo 12, versículo 3, y por el mismo contexto de la oposición que él tiene hacia Dios y hacia su pueblo, es una referencia al ataque que él hace en contra de judíos fieles, porque en este momento, de hecho, hay judíos que están en desobediencia a la palabra de Dios. El punto es que él va a atacar, y eso es exactamente lo que la historia nos dice. La historia nos habla de que él mató miles de hombres, mujeres, niños, bebés, con una ferocidad y una crueldad tremenda.
Versículo 11 y 12 continúa y dice, versículo 12, y el ejército será entregado al cuerno. Recuerden que el cuerno frecuentemente representa un poder político, junto con el sacrificio continuo. Para este momento Israel ya ha reinstituido su sacrificio en Jerusalén, controlado por la nación de Grecia, pero están con un sacrificio ya en su templo. Pero él lo que va a hacer es va a atacar eso, atacar el sistema religioso, va a atacar al pueblo de Dios. Y el versículo 12 nos dice que es a causa de la transgresión. Esto nos da a entender, nosotros sabemos por las páginas de la historia, que este fue un momento de que había muchas personas en el pueblo de Dios que no eran fieles, y que esto también fue un instrumento de juicio de parte de Dios. Versículo 12 continúa diciendo, arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Y lo que está hablando acá es el desprecio que este hombre tendrá por la palabra de Dios. Él va a pedir que se lo adore a él y a los dioses griegos. Es más, él va a entrar al templo y va a hacer un sacrificio de un cerdo, un animal impuro para la nación de Israel. Y de ahí va a quedar una frase que Daniel va a usar y que Jesús va a usar en el Nuevo Testamento, la abominación que causa la desolación. Frente a estos ataques, lo primero que él hace es matar al sumo sacerdote. Pero una de las cosas que él también hacía es quemar todas las copias de la palabra de Dios. Él tenía un desprecio por la palabra de Dios. El capítulo 8, versículo 24, nos dice, su poder será grande, hablando de esta misma figura, Antíoco Epífanes el cuarto, pero no por su propio poder. Es decir, será inspirado por Satanás, porque de hecho él es una figura del anticristo. Él va a ser inspirado por Satanás. Las personas que han sido muy intencionales en destruir al pueblo de Dios, en destruir la palabra de Dios, están inspirados por Satanás mismo, porque Satanás odia la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros vemos continuamente, y él va a odiar la palabra de Dios, tiempo futuro para ellos, esto ya pasó para nosotros. Y lo que es interesante observar acerca de esto es que nosotros prestemos atención cuán en serio Satanás odia la palabra de Dios. Eso nos debería hacer pensar cuán valioso es la palabra de Dios. Es como un enemigo que va a buscar algo en su enemigo, que ese grupo de personas, ese país no se da cuenta que posee algo tan valioso que el enemigo lo único que quiere hacer es destruir eso específicamente. Es exactamente lo que nosotros vemos a través de las Escrituras, que Satanás odia la palabra de Dios, y nosotros a la luz de eso debemos entender el valor que tiene la palabra de Dios. Satanás odia que su palabra sea predicada. Satanás va a hacer lo imposible para que vos no abras las Escrituras con regularidad en tus tiempos regulares de estar con él a solas, o que si lo haces va a estar interrumpido, va a estar sin que puedas concentrarte. La palabra de Dios es poderosa y Satanás lo sabe. Satanás va a hacer lo imposible para que la palabra de Dios no ocupe un rol fundamental en tu hogar, con tu cónyuge y con tus hijos. Mis hermanos, nosotros debemos pelear por esto, sabiendo lo valioso que es la palabra de Dios. Y a veces nosotros, en nuestro contexto, donde tenemos tanto acceso a la palabra de Dios, tanto acceso a buenos recursos, no valoramos la palabra de Dios. Contaba un pastor americano una historia cuando él fue a China a poder enseñar la palabra de Dios, escuchando historias de chinos siendo perseguidos por causa del evangelio, chinos que no tenían acceso a la Biblia, y como no tenían acceso, lo que hacían es conseguían una página y memorizaban eso, y otro chino conseguía otra página y se lo iban repartiendo, y tenían mucha Biblia memorizada. Tenían una devoción, un amor por la palabra de Dios en medio de esa dificultad. Y entonces este pastor americano le pidió cómo él podía orar por ellos, y él escuchó la respuesta de los chinos que estaban congregados secretamente, y él dijo: ora para que nosotros tengamos las libertades que ustedes tienen. Y el pastor le dijo: yo no voy a orar por eso. Dijo, ora para que nosotros podamos ser como ustedes. Y se refería a las libertades, pero queremos ser como ustedes que tienen tanto acceso a la Biblia.
Y dijo, yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar que nosotros seamos como ustedes. Porque nosotros tenemos acceso en promedio 2 Biblias en cada casa y no tenemos la devoción que ustedes tienen a la palabra de Dios. Hay un video cortito que vimos con mi familia de 1 minuto donde muestra una comunidad que recibe por primera vez, una comunidad de chinos que recibe por primera vez la palabra de Dios. Es un video de hace unos años y literalmente mientras que están abriendo el equipaje, los chinos corren como si fuera un tesoro precioso, con desesperación agarran esas Biblias, con un anhelo profundo de poder estudiar las Escrituras. Mis hermanos, nosotros a veces no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros lo atesoremos. Satanás se opone intensamente, siempre lo ha hecho, a la palabra de Dios desde el principio. Génesis 3. ¿Ha dicho Dios realmente? Mire cómo sigue el versículo 13. Oí entonces hablar a un santo y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo? Y este es un tema clave de este capítulo. Porque cuando nosotros vemos maldad, como esta maldad, como la maldad de Hitler, como la maldad de Corea del Norte, como la maldad en Nigeria, como la maldad que ha existido en la persecución del pueblo de Dios, uno pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? Versículo 14, y le respondió, por 2300 tardes y mañanas, que esencialmente son 6 años y 4 meses. Entonces el lugar santo será restaurado. Esto tiene una fecha de expiración. Y el mal siempre tiene una fecha de expiración. El mal siempre tiene bajo la soberanía de Dios un límite de hasta cuándo Dios lo va a permitir. Y ese es el argumento de todo este sermón. El pueblo de Dios va a sufrir bajo líderes malvados, pero Dios ha fijado su límite y su fin. Entonces lo primero que vimos es que Dios revela este avance y el límite que Él mismo le ha impuesto. Y esto nos lleva al segundo punto, versículo 15 al 26, y es lo siguiente: nadie que se levanta contra Dios permanece. No importa cuán poderoso se cree, no importa cuán eterno se cree, no va a permanecer. Y eso lo vemos vez tras vez en la historia. Versículo 15 al 26, primero vamos a ver 15 al 19, donde Gabriel le va a explicar a Daniel el significado. Versículo 15, miren cómo sigue. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las márgenes de Ulai que gritaba y decía, y lo más probable es que esta voz es la voz de Dios mismo, porque Él manda a este ángel que tiene un nombre. Y solo hay 2 ángeles en la Biblia que tienen nombre. La Biblia no nos dice la razón de por qué solo conocemos los nombres de 2 ángeles, pero es posible que nuestra tentación sería adorar a los ángeles si todos supiéramos los nombres de todos los ángeles. Porque eso es un patrón en la historia, es un patrón que vemos en las Escrituras. Colosenses habla de la adoración a los ángeles. Juan mismo, el apóstol Juan mismo, en el libro de Apocalipsis, está tentado 2 veces de adorar a estos ángeles poderosos. Pero uno de los ángeles que la Biblia nos da su nombre es Gabriel. Gabriel aparece y Gabriel solamente tiene 3 personas con las cuales él se encuentra. Y este es el primero de los encuentros, que es con Daniel. El segundo encuentro que Gabriel va a tener, recuerden que Gabriel y los ángeles no es que tienen una vida corta como la nuestra, sino esto que fue más de 500 antes de Cristo. El mismo Gabriel va a ser quien le va a hablar a Zacarías acerca de un hijo importante que va a nacer, que es el precursor del Mesías. Y el mismo Gabriel, tercera aparición, va a ser quien le va a hablar a María, ¿sí? Entonces, sobre el nacimiento de Jesucristo, momentos sumamente claves, vemos que Gabriel aparece. Y Dios le dice, Gabriel, explícale a Daniel esta visión. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él ha revelado, mis hermanos. Eso es un patrón que vemos en las Escrituras. No vamos a entender todo, pero Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él ha revelado.
Porque el texto va a terminar, de hecho, con Daniel diciendo, no, hay cosas que no entiendo. Pero Dios dice, explícale. El versículo que sigue, versículo 17, él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro. Y vos y yo haríamos lo mismo. Si un ángel se nos apareciera en toda su gloria, no es un ser que nosotros debemos adorar, pero es un ser majestuoso, poderoso, nos caeríamos de rostro, estaríamos aterrados. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. Y la frase que usa hijo de hombre es para recalcar su humanidad. Que nosotros somos descendientes de hombres. Literalmente la palabra en el hebreo es Adán, que viene de Adán. Nosotros somos hijos de Adán, somos mortales. Es como decir, entiende, mortal, que la visión se refiere al tiempo del fin. Y acá lo más probable es que no es una referencia del final de la historia, sino el final de estos imperios, ¿sí? En este caso, el imperio de Grecia. Quisiera mencionar algunas cosas a la luz de la aparición de un ángel que la Escritura nos dice acerca de los ángeles. Nosotros tenemos que entender cuál es la interpretación o cuál es la cosmovisión, la manera correcta de que nosotros debemos pensar como cristianos acerca de los ángeles. La Biblia habla en distintos lugares acerca de ellos. Primera de Pedro 1:12 dice, a ellos, acerca de los ángeles, le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Los ángeles están para servir al pueblo de Dios. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, perdón, ahí a ellos no es los ángeles, ahí me confundí, es lo que sigue ahora. Ahí está hablando de los que escribieron, los profetas. Sino sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ahí está. Los ángeles anhelan ver la salvación de nosotros, la salvación de los pecadores. Ellos observan porque es algo que ellos nunca van a experimentar. Los demonios no serán salvos, ningún demonio será regenerado. Y los ángeles que no cayeron no pueden entender la gracia de Dios como nosotros la entendemos, y ellos quieren mirar eso con expectativa, lo que Dios está haciendo. Primera de Corintios y Efesios nos habla de algo maravilloso. Ustedes saben que este culto en este momento está siendo presenciado por ángeles, según la palabra de Dios. Primera de Corintios 11:10, por tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Está hablando de una práctica cultural que en ese contexto se manifestaba de una manera en particular. Hoy eso no se aplica de la misma manera, pero el punto es que los ángeles van a observar esta estructura en la iglesia, porque 1 Corintios 11 menciona esto, dice, por causa de los ángeles. Y si hay duda, Efesios 3:10, hablando de la iglesia, dice que uno de los propósitos de Dios con la iglesia es a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, que Dios quiere dar a conocer su sabiduría por medio de nosotros. La iglesia, ¿a quiénes? A los principales y potestades en los lugares celestiales. Probablemente es una referencia a ángeles buenos y ángeles caídos. Los ángeles buenos y ángeles caídos presencian la iglesia. Increíble. Nos debe dar un sentido de cuán precioso es este momento, cuán sagrado, cuán importante, cuán prioritario, cuando seres invisibles, poderosos, que no nos incumbe entender el mundo espiritual más allá de lo que Dios ha escrito, pero saber que ellos presencian y observan el culto de la iglesia. Y un texto más hablando de ángeles, porque Daniel va a hablar más a través de estos capítulos acerca de ángeles. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Los ángeles tienen un rol de servir en el mundo invisible a los creyentes. ¿De qué manera detallada? No sabemos, pero sabemos que ellos tienen un rol activo en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Noten cómo continúa versículo 18 hasta 19. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba y dijo, he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá
al final de la ira porque se refiere al tiempo señalado del fin. Realmente el fin tiene que ver con el final del imperio de Grecia, porque esto va a ocurrir hacia el final del imperio de Grecia, antes de que Roma conquista. Y lo primero que va a hacer va a explicar las dos bestias, que ya lo vimos, versículo 20 al versículo 22. Miramos antes ya el 20 y 21, así que miren conmigo el 22. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación. Dicho y hecho, mis hermanos, eso pasó al pie de la letra. Lo pueden buscar. Grecia tuvo una nación que se dividió en 4 y Daniel lo habla cientos de años antes. No solamente eso, dice, sino pero no con su poder. Es decir, no fue la descendencia de Alejandro. Ya profetiza ese detalle también. Y lo otro que va a explicar, versículo 23 al 26, va a explicar este pequeño cuerno. Y al final de su reinado, el reinado de Grecia, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Ahí está, el poder satánico. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Sabemos que Antíoco Epífanes el cuarto, que de hecho había una moneda de él, que la moneda decía Dios manifestado. ¿Sí? Por eso él es una figura del anticristo, porque él se está haciendo pasar como si él fuera Dios. Y también es una figura del anticristo porque va a ser destruido sin una intervención humana. En el caso de él muere por una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad intestinal muere. Dios lo destruye, lo elimina. Versículo 26, la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. La idea es que Daniel debía preservar esto, porque cuando llegaba el tiempo para los judíos, ellos podían literalmente ver. En los años 170 a 165 antes de Cristo podían ver, esto se está cumpliendo. Dios había dicho. No debemos desanimarnos porque Dios había dicho que esto iba a pasar y está pasando al pie de la letra. Y esto tiene su fin, ¿sí? Esa es la idea de lo que menciona ahí. Vemos entonces que este Antíoco Epífanes es una figura del anticristo. Hay muchas similitudes, menciono algunas. Un autor menciona 11, voy a mencionar algunas. Él tiene un comienzo pequeño, el Antíoco Epífanes, y después tiene gran poder. Eso va a pasar también con el anticristo. Tiene un carácter cruel y dominante, va a pasar lo mismo con el anticristo. Tiene una inteligencia engañosa, una destrucción masiva, éxito temporal, persigue al pueblo de Dios como lo hará el anticristo. Tiene un engaño espiritual, un orgullo extremo, una blasfemia contra Dios. Pero así como el anticristo tiene un fin determinado, y en el caso del anticristo, a diferencia de esta figura, que él va a ser terrible lo que va a hacer, pero el anticristo va a ser mayor todavía. Cristo mismo lo destruye. La Biblia describe la segunda venida de Cristo viniendo con una espada que sale de su boca. Y la Biblia nos habla que la palabra de Dios es ¿qué? Como una espada. Es decir, Cristo habla y lo destruye. Apocalipsis 19. Al anticristo y a todos los ejércitos que literalmente le van a hacer guerra a Jesucristo cuando Él regrese en su segunda venida. No es ninguna amenaza para nuestro Señor. Porque el pueblo de Dios sufrirá bajo líderes malvados, pero Dios ha fijado su límite y su fin. Nadie que se levanta contra Dios permanece. Tiene su fecha de expiración. Así que, hermanos, ánimo cuando hay un líder malvado en nuestras vidas, sea un gobierno, sea cualquier tipo de líder, ese líder tiene su fecha de expiración. Y lo último que nosotros queremos ver, entonces, versículo 27, persevera aunque no entiendas todo. Persevera
aunque no entiendas todo. Yo sé que este libro tiene su dificultad y su desafío, y creo que no todo lo que yo predique se va a entender, pero estás en buena compañía porque Daniel tampoco entendió lo que se le reveló. Miren lo que dice el versículo 27. Yo, Daniel, me sentía agotado y enfermo. Espero que ustedes no queden agotados y enfermos después de este sermón. Algunos días, después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Y uno dice, pero Daniel, te lo acaban de explicar. El ángel te explicó varias cosas. Aún así, Daniel insiste que hay cosas que él no entiende. Y así somos nosotros, ¿no es cierto? Que escuchamos cosas en una predicación, leemos cosas en la Escritura, entendemos algunas cosas, pero otras no. O otras no nos hacen sentido. Y lo que podemos aprender acá, somos llamados a seguir caminando fielmente a pesar de que no entendamos todo. Daniel continuó con sus responsabilidades en su rol de líder dentro de ese imperio malvado. Él tenía responsabilidad de los asuntos del rey, perseveró a pesar de no entender todo. Y así somos llamados nosotros también. Algunas aplicaciones finales. Número 1, Dios nos anticipa que el pueblo de Dios sufrirá bajo el mal. Dios nos anticipa eso. Me acuerdo en una ocasión, un grupo de pastores que estábamos juntos, y uno de los pastores decía, los pastores debemos preparar a algo que muchos pastores están viendo que se va a venir, que es más sufrimiento para la iglesia. Y eso lo hacemos mediante la predicación de la palabra de Dios, y especialmente pasajes como este. Nosotros debemos saber que el pueblo de Dios va a sufrir. No sabemos cuándo, dónde, pero hay momentos en la historia y hay lugares en la historia donde el pueblo de Dios sufre. No sabemos qué tiempo nos tocará vivir, pero debemos estar preparados y recordar las palabras de Cristo a Pilato. Cuando Jesús le responde, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de este mundo. La otra cosa que debemos recordar es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. El mundo espiritual es un mundo real y nosotros no batallamos contra carne y sangre, sino batallamos contra principados, batallamos contra los poderes de oscuridad, no de nuestra propia fuerza, no de la manera antibíblica, lo hacemos conforme a la palabra de Dios, resistiendo al diablo, pues él huirá de vosotros. Buscamos llenarnos de la palabra de Dios, buscamos orar, buscamos recordar. Quizás esta dificultad sí es mi propia carne, pero quizás también hay una oposición satánica a esto, a compartir el Evangelio, a abrir las Escrituras con regularidad con mi hija, con mi hijo. Recuerden mis hermanos que hay una batalla y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Número 3, recuerda el poder de la palabra de Dios. Recuerda el poder de la palabra de Dios. Por algo Satanás se opone tanto a ella. Él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Abre las Escrituras con regularidad en tu casa, en tu tiempo devocional, con tu esposa, con tus hijos, con personas no cristianas. Una de las maneras que también podemos evangelizar es abrir la Biblia. Y si te puedo leer un pasaje de la Biblia que habla de esto. Recuerda, número 4, que Dios es soberano sobre la maldad de este mundo y que todo gobierno perverso tiene su fecha de expiración. Recibe consuelo en esa verdad. Y por último, si Daniel luchó en entender, vos y yo también vamos a luchar en entender ciertas cosas. Pero a pesar de no entender todo, podemos aferrarnos a lo que sí entendemos. El pueblo de Dios va a sufrir bajo líderes malvados, pero Dios ha determinado su límite y su fin. Oramos.